Mis amados, buenas tardes. Esta fresca tarde, noche ya prácticamente, muy fresca. Mira, yo desde que me llamó nuestro Dios y me llamó de una manera difícil, estuve un mes en la cama, una operación, una cirugía de cadera de aproximadamente 7, 8 horas. Desde ese momento yo sufro de frío. Mis manos están, parece que traía hielo en la mano, están pero heladas mis manos, pero para la gloria de Dios aquí donde estoy se siente el calor del Espíritu Santo, el calor de nuestro Dios. Así que, no, gloria a Dios, hoy estamos aquí porque nuestro Dios nos ama tanto que el que estés aquí no es una casualidad. El que estés aquí es porque nuestro Dios quiso que tú encaminaras tus pies hacia este lugar, porque no hay mejor lugar que estar en su presencia. Así que vamos a estudiar esta porción de la Biblia. Si trajiste tu Biblia, me imagino que todos trajeron su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, vamos a enseñar la Biblia. Levántala, por favor. Wow, me faltan muchos que no traen Biblia. Muchos que no traen Biblia. Yo te animo a que cargues tu Biblia. Recuerda lo que está escrito en Deuteronomio, no, en Éxodo 4:17. Cuando el Señor mandó a Moisés, le dijo: y no te olvides de tu vara, porque con esa vas a hacer los prodigios, las maravillas. Cuando lo mandó a Egipto a rescatar a su pueblo, ahí está, mira, y no te olvides de tu vara, con esa das las señales. Tu vara es la Biblia. Yo no sé por qué te da flojera, y mira, cargarla cuando menos, si no te gusta leerla, cuando menos para que hagas ejercicio, vale la pena. Gloria a Dios, vale la pena. Los que no trajeron, y ¿sabes por qué te animo a que la traigas? Para que cuando menos la sepas usar, que la hojees, que sepas dónde se encuentra la escritura, en los pasajes que estudiamos. Y es importante. Entonces yo te animo a que en nuestra Biblia busquemos un pasaje maravilloso. El capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y si somos elegantes, decía el apóstol Pablo, la epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 10. Y como nuestro Dios merece honra, entonces yo te animo a ponernos sobre nuestros pies y que podamos nosotros darle ese honor a nuestro Dios. Él honra a quienes le honran, pero tiene en poco a quienes no lo hacen. ¿Te acuerdas que esto está escrito en la carta primera de Samuel, capítulo 2, verso 30? Ahí lo encuentras. Él honra a quienes le honran. Entonces vamos a hacerlo. Efesios capítulo 6, verso 10. Nada más ese verso. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Señor, que así como se rompió el velo en el momento de tu partida, en el momento de tu victoria, también así se parta ese velo que cubre nuestros ojos, nuestro corazón espiritual, para poder entender que a ti nos debemos. Tú nos das la vida y satisfaces cada necesidad. En ti vivimos, nos movemos y somos, Señor. Tú eres el soberano. Tú buscas nuestra obediencia, Señor. Por eso has venido a nosotros, a nuestras vidas. Porque lo que tú quieres es nuestra obediencia, que al escuchar tu palabra nosotros seamos hacedores de ella. Porque la única manera de ser justificados es, Señor, cuando rendimos nuestras vidas a ti.
Permite, Señor, que de verdad lo podamos hacer, entregarte nuestra vida y corazón a ti, para que, Señor, al hacerlo, nos gocemos en tu presencia siempre. Ahora ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo a través de mí el que hable, el que use mi boca, y que tú limpies, laves mis labios, Señor, que los purifiques para poder hablar de esta hermosa palabra que es tu poder manifiesto. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, amado. Qué hermosa palabra nos trae el apóstol Pablo. Yo te animo a que estés atento. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Insisto, cuando nos dice el Señor, fortalécete en Él y en el poder en la fuerza del Señor, no está diciendo vayámonos al gimnasio. Sí, vayámonos al gimnasio, pero de la lectura de la Biblia no vamos a ir a levantar pesas, mancuernas. No, nada de eso vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a estudiar la Biblia para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque déjame decirte, nosotros los cristianos somos soldados. Hace 8 días te lo decía. Somos soldados enrolados en la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Eso es lo que somos nosotros y no hay excepciones. Estás aquí porque dices ser cristiano o cristiana. Entonces todos nosotros luchamos por la verdad de la palabra de Dios. Todos nosotros luchamos por el honor y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros luchamos por la salvación de aquella persona que se encuentra atrapada en el pecado. Eso es lo que hacemos nosotros. Y quiero decirte, nuestra vida, la vida del cristiano, es un campo de batalla. Es una lucha constante. Es una guerra que no tiene fin. ¿Sí? ¿Escuchaste? Es una guerra que no tiene fin. ¿Por qué? Porque hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y ponga el orden, entonces todo terminará. Mientras tanto, nosotros lucharemos en ese campo de batalla, en una guerra que no tiene fin. Tenemos nosotros, óyeme bien, enemigos dentro y fuera de nosotros. Dentro de nosotros y fuera de nosotros están nuestros enemigos. Por eso debemos estar atentos. La Escritura dice que si Cristo nos hace libres, libres seremos. 8:36 de Juan, ahí está. Si Cristo te hace libre, si Cristo me hace libre, libres seremos. Porque hay enemigos dentro de nosotros y fuera de nosotros. Estamos atrapados simplemente por la maldad y la vergüenza, por el odio y el resentimiento, por maldecir y enojarnos, por la lujuria y la inmoralidad, por el egoísmo y la codicia, por robar, por asesinar, por el egoísmo. Te decía que siempre queremos hacer lo que a nosotros nos place, porque primero yo, después yo y antes que nada yo. Por dividirnos, porque hay rivalidad entre nosotros, división y rivalidad, por el aburrimiento y la falta de propósito. Ahí me puedes poner lo que tú te acuerdes. Entonces los enemigos están dentro de nosotros y fuera de nosotros. Pero si Jesús nos hace libre, verdaderamente libres seremos. Luchamos cada día de manera constante en nuestra vida contra la lujuria de la carne.
Luchamos cada día por las tentaciones, contra las tentaciones que nos ofrece el mundo, atractivas que nos ofrece el mundo y Satanás. Por eso necesitamos desesperadamente en nuestra vida diaria el poder de Dios. ¿Cuántos luchan por la comida, por ejemplo, que parece que no tienen llenadera? ¿Cuántos luchan por querer tener dinero más del que puedan poseer? Bienes materiales, tener poder. Todo eso son atractivos del mundo que nos ofrecen y sin embargo deben ser atados fuera de nuestras vidas. Cuando Cristo está en nosotros es más que suficiente. Si Cristo está en nosotros, estamos completos. No nos hace falta nada. Nada nos hace falta. Por la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y en el verso 26, conocemos que los seguidores de Cristo somos cristianos. Ahí lo dice. A los seguidores de Cristo se nos llama cristianos. Ahí está. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? Bueno, si tú te llamas cristiano, te estoy hablando a ti. Tienes una lucha porque eres un soldado de Cristo, enrolado en la batalla, en la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Y no hay excepciones. Y no me digas que no. Para vivir la vida verdadera, la vida cristiana verdadera, necesitamos prepararnos. ¿Me estás escuchando? Necesitamos prepararnos. Vivir la vida cristiana es una preparación constante día a día. No hay vacaciones, no hay días festivos, no hay fiestas de guardar. Hay que estudiar la Biblia día a día. Porque un cristiano que no se prepara, óyeme bien, un cristiano que no se prepara es un cristiano derrotado, que busca servir a Dios en sus propias sabiduría y fuerzas. La fortaleza del cristiano, la fuerza y el poder del cristiano, oye, está en nuestra dependencia de Dios. ¿Me escuchaste? La fortaleza del cristiano está en depender totalmente de Dios. Nosotros no debemos depender de un peso que traiga en mi bolsa o que traigas tú en tu bolsa. Eso sí te saca de apuros un momento, pero el que de verdad te saca de apuros es Cristo. Nosotros no dependemos más que de Él. Entonces fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquier otra fuerza, cualquier otro poder es ineficiente, es impotente. Yo creo que sí notaste que en este pasaje hay 3 palabras diferentes. Ponme otra vez Efesios 6:10. Mira, en ese pasaje, decía, encontramos 3 palabras. Dice, fortalécete. Dice, poder. Y dice, fuerza. Entonces, todos debemos fortalecernos en el poder del Señor y en la fuerza del Señor. Es decir, debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Y tenemos nosotros un compromiso si nos decimos ser cristianos, porque si no, quiero decirte, sí, efectivamente eres un cristiano derrotado, que vas a tener muchas luchas y que vas a tener solo derrotas y no victorias. Por eso es que debemos nosotros prepararnos cada día en la fuerza del Señor, en el poder del Señor.
Estas palabras hacen hincapié, estas 3 palabras hacen hincapié en que nosotros debemos ser fuertes y debemos poseer poder. Poder. ¿Me estás escuchando? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a partir de este momento a dejar la flojera y empezar a leer la Biblia como nuestro Dios quiere? Hace un momento te decía lo que dice el apóstol Pablo, le encargaba al apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte aprobado ante nuestro Dios. Ahí está, mira. Que usa la palabra de Dios adecuadamente. Porque esa es nuestra arma ofensiva contra nuestro enemigo. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la espada es un arma. Y si no sabes usarla, ¿de qué sirve en tu vida? ¿Te acuerdas en uno de los pasajes de Mateo 4, cuando Jesús sale en ese momento de su ayuno de 40 días y 40 noches sin tomar alimentos, se presentó Satanás y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, Satanás le dice a Jesús: si es cierto que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús usó la palabra de Dios cuando le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces también nosotros necesitamos saber usar la palabra de Dios. Aquí recalca la necesidad, este pasaje: fortalécete en el poder y en la fuerza del Señor. La realidad de todos nosotros los cristianos, óyeme bien, por favor. La realidad de todos nosotros los cristianos es que estamos en Cristo y somos uno con Él. Estamos en Cristo y somos uno con Él. Nuestro Dios lo dijo cuando Él oró en su carta, en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan. Él estaba hablando, él estaba orando de esa manera. Él dice en el verso 23 del capítulo 17 de Juan, dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La gloria, dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me amas. Esa es nuestra realidad, que nosotros estamos en Cristo y somos uno con Él. Por lo tanto, ahora, como hijos de Dios y cristianos que somos, quiero decirte, la vida de Cristo es nuestra vida. El camino de Cristo es nuestro camino. Su verdad es nuestra verdad. Su poder, nuestro poder. Su fuerza, nuestra fuerza. Porque para eso fuimos llamados, dice Pedro en su primera carta 2:21. Para eso fuimos llamados. Porque así Cristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí está, mira. Fuimos llamados porque también Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, mi amado, tenemos mucho trabajo por delante, tú y yo. Y esto no va a acabar. Tenemos que enrolarnos en la batalla y ser siempre más que vencedores en ella. La fuerza del Señor en nosotros será suficiente para tener una victoria en cada batalla.
¿Te acuerdas que yo creo que sí te vas a acordar porque eres un estudioso de la Biblia? El Señor le dice en Apocalipsis 3:8 a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, ahí está, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estaba afirmando con esas palabras Jesús a la iglesia de Filadelfia, y hoy quiero decirte lo que lo afirma para tu vida y para la mía. Él está afirmando en ese momento a la iglesia de Filadelfia que tan solo un poco de su fuerza y su poder en ellos era suficiente para preservarles. ¿Por qué? Porque se trata del poder sobrenatural de Cristo. Nunca nuestra propia fuerza será lo bastante grande, fuerte, suficiente para hacer oposición a Satanás. Nunca. Nuestra propia fuerza nunca hará oposición a Satanás. Nunca será lo bastante fuerte. Pero cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, con tan solo un poco de ese poder de nuestro Dios en nosotros, será suficiente para tener una victoria en cada batalla. Es suficiente. Un poquito de la fuerza de nuestro Dios, así como lo hizo con la iglesia de Filadelfia. Con un poquito será suficiente para tener la victoria en cada batalla. ¿Sabes por qué? Porque lo importante no es la cantidad de fuerza que haya en nosotros. No, eso no es lo importante. Lo importante es su fuente de nuestro Dios en nosotros. La fuerza de nuestro Dios en nosotros. Y entonces nosotros tendremos una victoria en cada batalla. Y por eso es el motivo que tú tienes que estudiar la Biblia, para que tú tengas esa gracia que nuestro Dios quiere darnos a todos los que le buscamos. Y tú eres alguien que estás aquí porque tú deseas ese poder también que nuestro Dios quiere darte, que nuestro Dios quiere darnos. Pero si no lo buscas, nuestras batallas, déjame recordarte, en contra de Satanás, están ganadas. ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Con la muerte y resurrección de Cristo. Él destruyó el poder de pecado y muerte que había en Satanás. El escritor de Hebreos nos lo dice muy claro, 2:14. Dice, porque los hijos de Dios somos de carne y sangre. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Gloria a Dios. Cuando tú proclamas y declaras con tu boca y lo crees en tu corazón que Cristo Jesús es el Señor de tu vida y viene a morar en ti, convirtiéndose tu cuerpo en ese momento en el templo del Espíritu Santo, entonces Él te da el privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios. Por eso los hijos de Dios, que somos nosotros, no cualquier gente es hijo de Dios, solamente aquellos que creemos y hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, te digo que tú tienes que creerlo. Debemos entender que entonces nuestras batallas fueron ganadas. Y aquí está la respuesta. Los hijos de Dios somos de carne y sangre, somos seres humanos. Así también el Hijo de Dios, Cristo Jesús, tendría que venir al mundo para poder morir, porque como Dios no podía morir, pero como ser humano sí. Y al momento de entregar su vida y resucitar, en aquel domingo por la madrugada, en ese momento destruyó todo poder de pecado, enfermedad y muerte que había en Satanás. Y tú tienes que creerlo.
El poder de Dios es manifiesto aún hoy en día aquí, como si Él estuviera como en aquel momento hace más de 2000 años. Cuando Él transitó por la tierra también, Él caminó en la tierra, haciendo esos prodigios y esos milagros. Y ahora nos toca a nosotros también anunciar esto maravilloso que nos dejó como encargo nuestro Dios. En la medida que tú te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, la victoria sobre las peores cosas que tenga Satanás en contra tuya está garantizada. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Tienes que hacerlo. Y solamente tú lo puedes hacer. No le puedes decir, si estás casado, a tu esposa, a tu esposo, estudia por mí. Eso te toca a ti. Y tienes que hacerlo día con día. Estamos en guerra, entiéndelo. Estamos en guerra. Y una guerra feroz y terrible. Pero no tenemos nada que temer. No hay razón para temer. ¿Por qué no hay razón para temer? Sencillamente, mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, 4:4. Más es el que está contigo, que el que está en el mundo. Ahí está, mira. Si tú estás fortalecido en la gracia de nuestro Dios, porque estudias la Biblia, Él está contigo. Todas las batallas vamos a ganarlas, vamos a tener una victoria cada día. Cada momento en que libremos la batalla es una victoria para nosotros. Tienes que entenderlo. Eso sí, si estamos del lado del Señor, nuestras victorias se harán siempre en las batallas. Si estamos del lado de nuestro Dios. Quiero decirte, y tómalo en cuenta y que se te grabe de memoria, la única manera de apropiarnos de la fuerza y del poder de nuestro Dios es estudiando su palabra. Repito, la única fuerza, la única forma de apropiarnos de la fuerza del Señor y de su poder es estudiando la Biblia, su palabra. Número 2, siendo obediente a ella. Número 3, orando. A eso decía el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses 5:17, oremos sin cesar. Y número 4, nuestra fe en Él y en sus promesas. Por eso Jesús dijo en Marcos 11:22-23, que tu fe sea en Dios. Y si tu fe es en Dios, entonces lo que digas será hecho. Lo que digas será hecho. Pero tienes que tener la relación con Él. Y la única manera de tener una relación con Dios, vuelvo a insistirte, es estudiando la Biblia, siendo obediente a la palabra, siendo hacedor de la palabra, orando, teniendo comunicación con Él. Jesús nos anima a que vayamos a nuestro aposento secreto y ahí entonces, porque Él ya en el aposento secreto, cada vez que vayamos, Él nos está esperando para poder platicar con Él, para podernos a cuentas con Él, para que entregar todo lo que haya de nosotros. Y si no tienes nada que entregar, entonces vamos a alabarlo, a exaltarlo, a decirle cuánto le amamos, a reconocer su señorío, su soberanía. A eso vamos. Pero siempre hay un motivo por el cual nosotros vamos a ir a la presencia de nuestro Dios. Entonces, mi amado, tenemos que hacerlo. Dice el escritor de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo otro, que nos gusta lo primero, pero lo demás no nos acordamos. Debemos creer que nuestro Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahí está, mira.
Tienes que creer que Él está y que está contigo y que recompensa cuando tú lo buscas, te recompensa. Nuestro Dios no es un Dios de papel, ni de historietas. Nuestro Dios es un Dios tan real como te estoy viendo, como tú me ves aquí parado de pie. Entonces, oye, tengamos ese tiempo con nuestro Dios. Vamos a buscarlo con esa necesidad, no con la necesidad de que tú quieres esa fuerza y ese poder para tus lujos o tu provecho. No, sabiendo quién es Él para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Y sabes, nuestro Dios nos quiere entregar su poder. Nuestro Dios nos quiere entregar su poder. A ti y a mí. Con tan solo buscarlo a Él. Entonces, si Él nos quiere entregar su fuerza y su poder, nuestra necesidad debiera de ser crecer en el conocimiento de Dios. Querer estar con Él como lo hizo, y cuando llamó a aquellos hombres, Marcos 3:14, Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Así también nosotros tenemos que estar con Él. Tenemos que estar con Él cada día. Cada día tenemos que estar con Él, haciendo ¿qué? Estudiando su palabra. Y cuando conocemos su palabra, entonces ser obedientes a ella. Orando en todo momento sin cesar. Y puesta nuestra fe en Él y en sus promesas. Por eso Jesús dijo en Juan 8:31, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Ahí está, mira. Permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, de seguro están, a ver, analízalo o búscalo, de seguro están en tu Biblia en color rojo. Cuando está en color rojo es porque está hablando Jesús y está hablando a tu vida. Por eso Él te anima y me anima a que verdaderamente leamos la Biblia para que nosotros seamos los discípulos de Cristo. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, está diciendo que el verdadero discípulo es aquel que lo reconoce y le es obediente. Y no lo digo yo. Lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Mateo 12:50, ¿qué dice? ¿De qué está hablando Jesús? Búscalo en tu Biblia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi Padre. Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Juan 14:21, 23 y 24, en ese orden. Juan 14:21, 23 y 24. Porque el que tiene mis mandamientos, ahí está, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Porque el que me ama, dice el 23, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué? Vendremos a él y haremos morada en él. Está hablando en plural. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús. Por eso Él está diciendo, si tú me amas, entonces vendremos a ti. Entiende, tu cuerpo es el templo del Dios viviente, el Dios trino que viene y que mora en tu vida.
Ahí está, mira, amado. Pero mira, ¿qué dice el 24? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dijo en Mateo 5, parece que es el 17, te confirmo, 5:17 en adelante, Mateo 5:17. No pienses que he venido yo a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto te digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús está hablando que desde el principio de Génesis, en el capítulo 1 y el verso 1, hasta el libro de Apocalipsis, en el último verso, todo tiene que ser cumplido. Y ahí está. Porque todo lo que está escrito en este libro maravilloso llamado Escrituras o Biblia es palabra de Dios. Si es que yo te animo a que tú puedas entender esta palabra. Los verdaderos discípulos de Jesús somos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Los verdaderos discípulos de Jesús, te lo repito, somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque todos nosotros que creemos en Jesús y le somos obedientes a su palabra, conocemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Amén, gloria a Dios. Cristo Jesús es nuestra verdad. Amados, tienes un compromiso muy fuerte. Eres un discípulo de Cristo. Eres un cristiano y por lo tanto estás enrolado en la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Y si quieres tener victoria en cada batalla, hoy toma la decisión de empezar a buscarlo. Cada día, te decía hace un momento, no hay reposo, no hay vacaciones, no hay fiestas de guardar, no hay descanso. Los medios de la gracia, el estudio de la Biblia, la obediencia a la palabra, la oración y nuestra fe en Él, en Dios y en sus promesas, es el medio por el cual tú puedes apropiarte de la fuerza y el poder de nuestro Dios. Ponte de pie. Si has entendido que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es solamente a través de los medios de la gracia, entonces haz un compromiso con Él. Si tú quieres ser diferente, si tú quieres de verdad tener una vida diferente porque Cristo te asiste a tu vida, entonces quiero decirte que al tomarte de su mano, Él estará siempre contigo luchando tus batallas y nunca te va a dejar solo. Nunca vas a estar sola. Cristo estará, Él dice, porque el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Tú crees que son mentiras? Dios no miente, Él es fiel. Yo te animo a que lo hagas. Y ahí dice, con tus ojos cerrados, empieza
hacer ese compromiso con Él. Porque el único beneficiado eres tú. ¿Quién más? Si permaneces en mi palabra, dice Jesús, vas a ser mi discípulo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No seas más esclavo, más esclava del pecado. Cristo te ama. Cristo quiere estar contigo. Cristo viene a libertarnos. En aquella cruz Él entregó su vida, pero también resucitó para darnos el perdón. Él canceló nuestra deuda. Él triunfó, se levantó victorioso de la muerte. Destruyó el poder de pecado, enfermedad y muerte que había en Satanás. En ti ya no debe haber pobreza de ninguna clase. Si Cristo es el dueño del oro y la plata, Cristo es el soberano de la creación, a Él le pertenece todo, a Él le pertenecemos, somos sus hijos. Y si Él es el rey, nosotros somos sus príncipes y princesas. Él quiere darte solo lo mejor, Él quiere darnos solo lo mejor. Entrega tu vida a Él, rinde tu corazón a Él y dile con tu boca en voz audible: Jesús, hoy te entrego mi vida, hoy rindo mi corazón a ti, porque es verdad, contra ti y contra ti solo he pecado, pero quiero cambiar, quiero ser diferente. Por eso te pido, entra en mi corazón y empieza a cambiar todo aquello que tú conoces de mí y que me ha separado hasta el día de hoy de ti. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que seas mi Salvador personal. Te entrego mi corazón. Haz de él lo que te plazca. Ayúdame a construir un santuario donde tú puedas habitar. Y sobre todo, dame la fuerza para vencer. Dame la fuerza para buscarte día a día, para ser lleno de tu presencia, en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso, hazlo por favor en cada uno de mis hermanos. Cambia los corazones. Tú has prometido, Señor, cambiar los corazones de piedra en corazones de carne, hacerlos nuevos, Señor. Establece tu reino en cada corazón de mis hermanos que hoy estuvieron aquí y todos los que verán este mensaje, Señor, a través de las redes sociales. Cambia nuestros corazones, Señor, y establece tu reino, porque nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la esperanza que a partir de este momento vamos a estar siempre contigo y esperamos ese día glorioso donde tú nos llames a tu presencia, donde se acabará todo, Señor. Pero mientras estamos aquí, Señor, permítenos buscarte con esa necesidad de que, Señor, reconocemos tu señorío y que a ti nos debemos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.